Joás, el verdadero heredero al trono, ya estaba gobernando. Imagino también recordarán que lo que Joás conoció como su hogar durante sus primeros 7 años de vida fue el templo. Así es que ahora que ya es un hombre que tiene el trono, su corazón arde por reconstruir ese edificio. Y vale que nos preguntemos, ¿será que su corazón también arde para que el pueblo volviera su corazón a Dios? Eso lo dejo como una interrogante. Como yo ya leí el final de la historia, puedo anticiparme en decirles que a mi juicio, y recalco, a mi gusto histórico, el que se lleva los aplausos no es Joás en esta historia, sino su padre adoptivo Joiada. Y en el claro entendido que el único que merece aplausos en la Biblia es nuestro Señor. Ahora hago relación a un héroe bíblico, poniéndolo no en segundo, sino en tercero o quinto lugar al compararlo con nuestro Dios. En fin, desde donde yo lo veo, Joiada era lo que yo llamaría el poder tras el trono. Es que ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Cuando Joás empezó a reinar, apenas tenía 7 años. Nadie puede creer que un niño de esa edad va a dirigir una nación, y menos cuando se trata de un gobierno fallido como era el trono de Judá. Así es que fue sin duda Joiada el pionero que promovió tantas reformas. Ahora, por más aplausos que yo quiera darle, o por más aplausos que merezca, ahora debemos decir esto con preocupación. Algo no estaba funcionando bien con su liderazgo. Sorpréndanse, Joás le había encomendado la restauración del templo, y para poca fortuna mía, en cuanto a curiosidad académica, no dice cuánto tiempo pasó desde que Joás dio la orden hasta este momento. Pero lo cierto es que para este momento no habían reparado nada, ni siquiera las grietas. Estoy diciendo que seguían ruinas. Y por eso dije, con preocupación, hay que admitir, aquí hay mala administración. Ahora, debo advertir y señalar la diferencia entre mala administración y administración fraudulenta. Entendamos como administración fraudulenta malicia, mala intención, robo, enriquecimiento ilícito, fraude y qué sé yo cuántos vicios más. Al referirme a mala administración, estoy hablando de descuido, quizá incompetencia, ineptitud sin afán de ser grosero, y por supuesto que también es malo, pero no es tan grave como una administración fraudulenta. Bueno, esto es lo que apunta estaba sucediendo con Joiada. Algunos historiadores que son referentes para mí, supongo intentando defenderlo, señalan que el descuido del sacerdote se debía a que era muy entrado en años y que eso lo volvía incompetente. Es probable. La historia bíblica y la historia secular demuestra que hombres con grandes dotes de liderazgo y que han llevado su vida con mucha disciplina
y con cierto éxito que viene de Dios, cuando llegue el momento en que deben delegar a una nueva generación, les cuesta tanto trabajo que su liderazgo se vuelve obstinado, incompetente. Y yo no sé si eso estaba pasando aquí. La Biblia no nos da ese lujo de detalles, solo dice que habían problemas. Y en ese contexto es que surge nuestro estudio de hoy titulado Hay que reparar las grietas. Vayan al segundo libro de Reyes, capítulo 12. Segundo libro de Reyes, capítulo 12. Vamos al verso 1 y otros que les voy a ir mostrando. Mejor aún si cuando la cita encuentren se ponen de pie. Así sé que encontraron la cita y un poco de mayor reverencia a la lectura de la Biblia. ¿Listos? Dice, capítulo 12, segundo libro de Reyes, versículo 1. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás. Paréntesis, me anima a creer que a esta altura todos diferencian fácilmente quién es Jehú, quién es Joás y por qué señala los dos reinos. Y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Válido es también acotar, 40 años en el trono es un gobierno bastante dilatado, en honor a los pocos años que reinaron la mayor parte de los reyes de estos dos gobiernos. Los únicos que tienen un trono tan dilatado son los primeros tres, que son los que llevaron a Israel a su época de oro. Hay otro más, pero en fin, bueno es señalarlo. Verso 3. Con todo eso, el 12 es punto de honor. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Y esto no lo olviden, no vamos a profundizar en ese verso ahora, sino hasta el 31, pero téngalo en mente. Con todo eso, verso 3, los lugares altos no se quitaron. Válido es también que tenga en mente y se pregunte, ¿y por qué no lo hicieron? Si tanto el papá adoptivo como el rey fueron grandes reformistas, ¿por qué no quitaron los lugares altos? Sigo. El pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, el dinero de cada uno, está hablando de la liturgia de las ofrendas. Verso 5, recíbanlo, este es el decreto, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos donde quiera que se hallen grietas. Pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado, puntualmente cita, los sacerdotes, las grietas del templo. ¿Cuánto tiempo pasaron en este descuido, me pregunto? Bueno, llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los principales y les dijo, ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más. Paren ahí. Oiga, esto no es algo sencillo, Estamos hablando de que se han enfrentado dos grandes liderazgos, el sumo sacerdote contra el rey, y en este caso, papá adoptivo versus el hijo. Súmele
el hijo debe su vida al padre adoptivo. Y es el hijo el que dice, ya no van a recibir más ustedes el dinero, esto está mal, vamos a hacer cambios. Tenía agallas el chico, Bueno, ya tenía 23 años, o me pregunto 23 años de gobierno, no lo detalla, pero enfrentarlo de esa forma era especial. Vamos a llegar hasta ahí y oremos. Padre, te ruego tu Espíritu nos hable y que podamos crecer en el estudio de tu palabra. Por favor, ilumina nuestros corazones para nosotros no repetir los errores de la historia y tratar de imitar las virtudes de la historia. En Cristo Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. Les expliqué en el estudio anterior que la vida de los hebreos giraba alrededor de 3 casas. Primero, la casa de Dios, el templo. Segundo, la casa del rey, el palacio, la casa de gobierno. Y finalmente, pues la casa de cada quien. Antes que llegara al trono este chico, todo estaba en ruinas. A ver si me ayudan guardando silencio allá. Ahora, las cosas estaban cambiando. La casa del rey ya no estaba más en ruinas. Joás la había restaurado. El trono finalmente estaba siendo ocupado por un heredero legítimo del linaje mesiánico. En cuanto a la casa de cada quien, pues poco a poco estaban siendo restauradas. Es que cuando hay un buen gobierno, habrá una buena vida para los que son gobernados. Lo que es punto de honor, y ustedes ayúdenme a responder, es: ¿y la casa de Dios por qué no estaba restaurada? ¿Por qué habían grietas? Bueno, voy a hacer aquí un paréntesis y vamos a aplicar la historia a nuestra historia. Y voy a hacer un paralelismo entre las 3 casas, entre Antiguo y Nuevo Testamento. Ustedes me ayudan. Yo cito el Antiguo y ustedes citan el Nuevo Testamento. Pregunto, la casa del rey en el Antiguo Testamento, la casa de gobierno, el trono. Hoy, en el Nuevo Testamento, ¿cuál es la casa del rey? No más uno de ustedes, así varios es complejo. Walter iba a decirme. ¿No? La esposa está diciéndole. A ver, Jackie. No, yo pregunté por la casa del rey. ¿Somos nosotros? No, nunca. Hermana Cinia. Pero no hay más. De hecho, Israel no tiene monarquía. Israel tiene república. No hay más un rey. ¿Por qué? Porque nadie más tomará ese trono hasta que lo tome el Mesías príncipe. No hay más casa de rey. Ahora, la casa de cada quien, pues esa la sobreentendemos. Ahora les pregunto, ¿y la casa de Dios? Ahora sí, Jackie, ¿y la casa de Dios? ¿Perdón? La Biblia dice que nosotros somos templo y morada de su Espíritu. Entonces, en el Nuevo Testamento, la casa de Dios ha sido instalada en nuestro corazón, recalco, en el corazón de aquellos que han abierto su fe a Cristo Jesús como su Salvador y Señor. ¿Estamos claros?
Bueno, como ya hemos hecho ese paralelismo, entonces yo voy a ocupar ese mismo paralelismo para preguntar, ¿cómo es que está abandonada la casa de Dios en algunos de nosotros? ¿De qué habla, predicador? De que el nivel espiritual de algunos de nosotros parece que está en total abandono. Parece que las grietas cada vez se hacen más graves. Y yo no sé si es falta de conocimiento o descuido, o se suma como mala administración, porque hay algunos que en sus casas tienen grietas en las paredes y dicen cosas triviales como: ah, es el repello, esto no es grave. Peor aún, a veces las grietas son en las columnas o en las paredes de carga, y en total ignorancia dicen: no, tengo 10 años de ver esa fisura. Le gritaría si le sirviera de algo. ¿Y usted qué sabe para dar una opinión técnica respecto a esas grietas? ¿No le parece que el único calificado es un ingeniero estructurista para decir que esas grietas no amenazan ruina? Porque una cantidad de nosotros no tiene ni la remota idea qué es una pared de carga. La mayor parte de nosotros no sabe si una columna está coronando la estructura de todas las fuerzas de la casa. Entonces le vuelvo a gritar con voz muy baja: ¿usted qué sabe para opinar? No sabe nada. Y el problema es que una grieta siempre amenaza ruina. Una grieta es un grito silencioso diciéndonos: tenga cuidado, con un movimiento todo esto se puede venir abajo. Esas eran las grietas que estaban en el templo cuando el rey Joás llegó a supervisar y dijo: ¿cómo es que no han hecho nada con esto? Y ahora yo me digo a mí mismo como predicador: ¿cómo es que no has hecho nada con las grietas de tu vida espiritual? ¿No te has dado cuenta de que esa fisura puede amenazar una grave tristeza? Bueno, entonces voy a dar excusas. No me importan tus excusas, Carlos. Voy a recalcar diciéndote que eres un mal administrador, porque estás haciendo muy mal uso de los recursos que Dios te ha dado. El rey Joás dijo al sacerdocio: ustedes están haciendo un mal uso. No les dijo: ustedes están robando. No les dijo: ustedes se están enriqueciendo. Ustedes no están haciendo las cosas bien. No están haciendo, ahora voy al paralelismo. Carlos, no estás haciendo buen uso de tu tiempo. ¿Cómo puedes decir que no tienes tiempo para involucrarte en un ministerio? Eso es una grieta que amenaza ruina en tu vida, pero ¿qué necesitas? ¿Necesitabas una historia que te lo recordara? ¿Un predicador que te lo gritara? ¿O un terremoto que provoque ruina? No estás haciendo buen uso de tu dinero, Carlos. Y no estoy hablando en cuestión de nuestras ofrendas o nuestros diezmos. Estoy hablando en términos generales de que algunos de nosotros somos pésimos administradores
con lo poco o lo mucho que Dios nos ha dado. Y esa deuda o esa fisura grita que pronto vendrá ruina. Carlos, usted tiene que hacer cambios. Aquí es donde voy a decir que el que se lleva mis aplausos es Joiada. Porque a pesar de ser el padre adoptivo, a pesar de ser el que le salvó la vida, a pesar de ser el sumo sacerdote, con grande humildad acepta su condición de incapacidad, con grande humildad cierra su boca y dice, bueno, si hay que hacer cambios, hagámoslos. Si usted cree que nosotros ya no debemos recibir el dinero de forma directa, intentémoslo. Lo cierto es que todos queríamos restaurar esas grietas y no lo hemos hecho. Vaya que requiere humildad, vaya que requiere sabiduría y sensatez. Y si alguno todavía está dudando, ¿de dónde saca todo eso? Miren el verso 9, 12:9. Mas el sumo sacerdote tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar a la mano derecha que se entra en el templo, y los sacerdotes que guardaban ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Dios. Y cuando veían que había mucho dinero, venía el secretario del rey, el sumo sacerdote, lo contaban, lo guardaban, daban el dinero suficiente a los que hacían. Paren, en simple español, esto fue lo que Joás dijo: vamos a trabajar en equipo. Todas las ofrendas las vamos a dejar en una misma hacienda, una hacienda pública, una caja recolectora. Cuando esa caja esté llena, cuidado con alguien tocar esa caja. En ese momento, llamen al sumo sacerdote o a quien él responsabilice, llamen al tesorero de la hacienda pública, del rey, llamen a un contralor, llamen a un auditor, cuenten el dinero, colóquenlo en una cuenta, paguen a los contratistas, supervisen a los contratistas y asegúrense que esas grietas van a ser sanadas. Y vaya que lo consiguieron. La clave fue: señores, cada quien dedíquese a hacer lo que le compete. Sacerdotes, enseñen la palabra. Ustedes, los de la hacienda pública, contrólenla. Los contratistas, hagan la obra con honestidad y con justicia. En poco tiempo todo estaba marchando como un reloj totalmente sincronizado. Y el objetivo se cumplió. Paro una vez más la historia y la aplico a mi propia vida y digo: si tan solo tuviera un poco de humildad y aceptara que en mi vida hay varias áreas en total abandono espiritual, si tan solo fuera un poco sensato como Joiada, y que con humildad, a pesar de mi posición cualquiera sea, acepto de que este estudio es una llamada de Dios a mi vida, diciéndome: ¿cómo se te ocurre apenas si lees la Biblia? Eso es abandono, eso es una grieta en tu vida. Es vergonzoso que usted le diga a su esposa: léeme la Biblia, porque yo no traigo para leer. ¿Y para qué trae usted? O al revés, que su esposa le diga: yo no entendí nada de ese predicador. Si está dormida desde que comienza la música, ¿qué va a entender? Es una grieta grave. Tendría que hacer cambios. Oigan, los que Dios llamó a prepararse para el seminario, lo abandonaron en el primer trimestre.
Es una grieta porque Dios puso un llamamiento y a ustedes no les importó el resto del año. Los que han sido llamados a Patmos, ¿qué están haciendo con sus vidas? Los que han sido llamados a cualesquiera otros ministerios, están en total abandono. Tengo que aplaudir a aquellos que siguen en el club de lectura. Yo no sé si se dieron cuenta ya, pero los que han sido consistentes, los que han sido constantes, en 2 años ya han leído más de 20 libros afines a la palabra de Dios. Vaya que eso está cambiando su vida espiritual. Vaya que eso está cambiando su acervo cultural. Vaya que eso está cambiando hasta su vocabulario. Y alguien de ustedes me dijo el otro día con grande satisfacción: hey, pastor, en mi vida, y él tiene como 60, yo había leído un libro completo. Y es profesional. Yo le pregunté, ¿y cómo pasó la universidad? Copiando, me dijo. Pero ya llevo 20 libros. Algunos de ustedes están en abandono espiritual y empezaron muy bien. Tienen que hacer cambios. Algunos tienen su matrimonio en abandono. Es una grieta enorme. Mire desde cuándo no tiene intimidad. Pastor, ¿y un matrimonio de 50 años cada cuánto debería? Pastor, ¿y uno de 40? Sería el colmo que uno de 20 también me pregunte: ¿y cuántas veces, pastor, en el mes debería tener intimidad? Yo le diría: su grieta es horrenda. ¿No se dan cuenta que están destruyendo su matrimonio? Hay algunos matrimonios aquí que tienen meses de no tener una cita. Es vergonzoso. De hecho, ahora que yo digo eso, piensan que se trata de una cita en el Seguro Social. No, caballero, se trata de que usted invita a su esposa a cenar, al cine, a pasar una velada con ella, sin presencia de sus hijos. Y sé que algunas esposas están pensando: si en todo el año no hicimos nada. Es una grieta horrenda. ¿Desde cuándo no le dedicamos tiempo a nuestros hijos, a los que ya son jóvenes? Salir, comer con ellos, escuchar sus gustos, sus disgustos. Es vergonzoso que tenemos tiempo para ir a un partido de fútbol o de lo que sea, al estadio, pasar con una cantidad de amigos, y no tenemos tiempo para tomar un café con uno de nuestros hijos. Es trágico. Solo estoy poniendo ejemplos de esas grietas en nuestras vidas. Por cierto, debo decirles que el más beneficiado del club de lectura soy yo. El libro que estamos ahora leyendo, como habla de Elías, que es una historia que antecede a la de Eliseo, hay una parte hermosa que no puedo callar. Elías pasó un momento trágico en su vida, un momento en donde tuvo sentimientos suicidas. Sí, sorpréndase, el gran hombre de Dios, el gran profeta, ese hombre que Dios usó para acabar con 850 hechiceros, tenía sentimientos suicidas en un momento de su vida. Y en ese preciso momento, Dios envió para fortalecerlo y para animarlo, no a un ángel y tampoco a un cuervo como hizo en Querit. Envió a un amigo. Su nombre fue Eliseo, el que ahora estamos estudiando. Y digo: Señor, gracias por aquellos amigos que son consejeros espirituales,
aquellos amigos que toman el teléfono, hey, no te vi en la iglesia. Hey, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no te involucras? Pero hay algunos de nosotros que nos creemos un superhéroe de Marvel. ¿Creen que no necesitan amigos? Ni les importa esto. Tienen tanta soberbia en su corazón que se levanta una cortina horrenda que no les deja ver cómo Dios nos hizo entes de sociedad y que los amigos son parte de nuestra vida y que Dios los envía para ministrarnos. Por eso es que hay iglesias. Por eso es que el Nuevo Testamento dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero ¿qué les importa? Allí está la grieta en la columna y como creen saberlo todo, porque el necio es sabio en su propia opinión. Cuánta pobreza espiritual en nuestros corazones. Si nosotros queremos cambios en nuestras vidas, tenemos que hacer las cosas diferentes de como las hemos venido haciendo. Y si Dios ha usado a este inútil predicador para decirle a usted que en su vida, en efecto, hay 2 o 3 grietas que amenazan ruina, lo mejor es que pidamos la opinión de alguien experto en esa grieta y empecemos a sanarla. Que seamos humildes, aceptemos nuestro error, aceptemos la grieta y digamos, hay que hacer algo con esto. Que usted como esposa, con humildad, vaya y le pregunte a su esposo. Nosotros somos el ejemplo que ese predicador puso ahora. Todo el año no hemos tenido una cita. Si tu problema es el dinero, diga usted como mujer, te voy a invitar yo, pero hagámoslo. Tal vez siente vergüenza él. No, seguro él dirá, no, mujer, ¿cómo vas a creer? Yo voy a hacer eso. Amén. Mejor cambio ejemplos. No voy a terminar yo con sentimientos suicidas también, porque nada de lo que digo cae en buen terreno. Estoy bromeando. Yo creo que sí hay corazones que son tierra fértil y que vienen a la iglesia a estudiar este libro para seguirlo y para obedecerlo. Bueno, sé que los más acuciosos de ustedes me pudieron decir, predicador, es curioso que usted no ha ocupado esta cita para hablar de descuidos en cuanto al mantenimiento de los edificios de la iglesia. Cualquier otro predicador habría hecho eco de eso y nos habría motivado a ser responsables con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Lo cierto es que cualquier predicador que hubiera hecho eso habría estado muy atinado. Creo que no habría roto como predicador ningún principio homilético, ningún principio hermenéutico, si yo hubiera hecho el paralelismo y les habría dicho, la iglesia necesita recursos económicos, porque hay grietas que solo pueden ser subsanadas con el recurso económico, y algunos de ustedes no han sido los mejores. Debo decirles, este año en efecto no ha sido uno de los mejores en cuanto a las finanzas para la iglesia. No me estoy quejando, ni estoy diciendo que estamos en aprietos, solo estoy diciendo que durante el año hubo meses duros, había que estirar, encoger, tomar decisiones. Así es que, si hubiera hecho eco de un consejo de usted que ocupara esta historia y atinadamente casi en fin de año, habría sido buena idea. Pero no quise hacerlo igual.
Y les contaré por qué. Tengo 2 o 3 razones. La primera es que yo estoy convencido que una persona con sano crecimiento doctrinal es una persona que tiene compromiso sin que yo se los repita. Su compromiso es con Dios y con la obra, porque están creciendo doctrinalmente de forma saludable. Saben su responsabilidad, aman el ministerio en donde Dios les esté edificando, administran sus recursos. No necesito decir más nada. En contraste, sé que me dirán, bueno, entonces necesitan decirlo los que no administran bien. No, tampoco lo creo esta vez que debería ocuparlo, porque creo que una persona sin crecimiento espiritual sano va a ser siempre una persona sin compromiso y sin entrega, sin importar lo que yo diga. Porque vienen, se sientan y nada de lo que aquí aprenden lo llevan a su corazón. No crecen. Entonces no importa lo que el predicador diga, seguirán siendo personas así. Bueno, pastor, corras el riesgo como usted quiera. No, creo que no se trata de correrse un riesgo. Yo creo que se trata de que si debo tomar una decisión. Si un día pues no hay recursos, debo entender que el Señor dice, no es mi voluntad. No pueden crecer en esa dirección, deben cerrar este ministerio o el otro. Deben revisar algunas grietas y colocar un equipo multidisciplinario e intentar subsanarlo después de orar. Porque la otra posibilidad, la otra alternativa sería que yo empiece a usar frases como invierta en el cielo o lleve su pañuelo ungido o compre su silla y qué sé yo cuántas cosas más. Bueno, si eso es lo que algunos quieren oír, a mí me cuesta trabajo decirlo. Yo más creo que una vida en bancarrota espiritual, en abandono espiritual, va a ser una vida en abandono en todas las áreas de su vida. Yo más bien creo que usted y yo necesitamos esta noche admitir nuestras grietas, doblar nuestras rodillas y decir, Señor, yo esto lo he estado haciendo mal. Y gracias porque a punto de comenzar un año nuevo, puedo también comprometerme a hacer cambios, porque sabemos de sobra, para tener mejores resultados necesitamos hacer cambios en el proceso. Nadie va a obtener mejores resultados haciendo lo mismo que hicieron este año. Usted quiere crecer espiritualmente, tendrá que leer más la Biblia, tendrá que orar más, tendrá que dedicar más tiempo al Señor en el servicio, tendrá que luchar por buscar humildad. Usted quiere crecer en su matrimonio, tiene que hacer una cita esta noche. Decirle a su pareja, ¿cuándo vamos a tener nuestra cita? Usted tiene que agendar cuándo va a salir con su hijo o su hija, cuándo le va a escuchar sobre su noviazgo. Si usted es un noviazgo que ha estado teniendo sexo, ofendiendo a Dios y ofendiendo su cuerpo, usted tiene que tomar una decisión. Y
para que hayan buenos resultados en el siguiente año, usted tiene que tomar cambios decisivos. Les dije al principio de este estudio que el que a mi juicio se llevaba los aplausos era Joiada, porque fue humilde y aceptó la reconvención del rey, a pesar de que era su hijo. Quiera Dios que usted y yo tengamos un poquitito de humildad y sepamos escuchar la exhortación de la Biblia. Oramos. Gracias, Señor, por gritarme esta noche sobre mis grietas.